13:35, nos volvemos a meter en la actualidad y ya dejamos por un ratito lo económico. Estuvimos mucho con la cuestión económica. Es cierto que también estuvimos hablando de lo político con Pablo Winocur bien temprano, pero en esta segunda hora de programa también queremos escuchar voces de aquellos que son además dirigentes, en este caso de Libres del Sur. Secretario general del espacio es Jorge Ceballos, a quien ya saludamos. Jorge, ¿cómo le va? Lo saluda Diego Corbalán en Milenio. Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Hola, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Jorge, ¿cuál es la opinión suya? En primer lugar se lo pregunto como dirigente, ¿no? Digo, como dirigente y además como dirigente no solamente político y social, conocedor de la situación social en muchos barrios, especialmente barrios que probablemente hoy estén en una situación más delicada por esta cuarentena. Cuéntenos un poco cuál es su panorama. Bueno, efectivamente es más que delicada, sobre todo en el tema alimentario, ¿no? Porque con todo esto que pasó en el Ministerio de Desarrollo Social vinculado al tema de los precios, se han cortado las entregas y hay una situación de mucha demanda. Se ha multiplicado la demanda enormemente, ¿no? Porque, la gente no complementa con changas, como lo hacía antes, los ingresos familiares, ¿no? Y nos pasa que hasta algunos que tienen trabajo, aparecen datos curiosos, gente que tiene trabajo y viene con vergüenza a pedir porque le pasa a veces que un familiar se vino a vivir a su casa, ¿no? Si en algún caso nos vino alguien que tenía trabajo en la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, acá en Hurlingham, y vino a pedir alimento y nos dijo con vergüenza, el tema es que vino mi hija con sus 3 hijos a nuestra casa porque no puede seguir pagando el alquiler. Entonces se agrandaron la demanda, la cantidad de bocas que hay que alimentar y necesitaba ya el bolsón de alimentos, ¿no? Entonces, claro. Esto para ejemplificar. El otro dato es el tema de la falta de elementos de higiene, porque es difícil cumplir la cuarentena cuando se vive hacinado en muchos lugares, pero el otro tema es que faltan elementos de higiene y el tema que el sistema sanitario, sobre todo de atención primaria, las salitas, siempre fueron precarias, entonces en muchos lugares no hay acceso a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi preocupación es cuando el virus se empieza a extender en estos sectores. Entonces ahí vamos a ver cómo responde la situación sanitaria, ¿no? Sin duda, sin duda. Jorge, usted hacía esa descripción de relatos que venimos escuchando y que también la verdad que nos ha llamado la atención. Nosotros hoy también recordábamos este fenómeno, lo poníamos, lo tratábamos de conceptualizar, si se quiere, y decíamos, la clase media que se viene abajo, la clase media baja que se transforma en sector pobre, hoy es un sujeto social que también remite mucho, porque acá se están haciendo muchas comparaciones con el año 29, no son tantos los que hoy todavía recuerdan, digamos, aquellos episodios por una cuestión etaria, pero a uno sí se le vino a la mente escenas que incluso se lo rotuló como Piquete y Cacerola, ¿no? En aquel momento cuando la clase media y los sectores más empobrecidos pero movilizados salían a la calle. Hoy se vuelve a dar una confluencia parecida, no por el mal humor social, sino por las necesidades que empiezan a ser comunes entre un sector y el otro. Sí, indudablemente. Hay muchos cuentapropistas que han quedado peor porque no tienen ningún ingreso y además no tienen la cultura de organizarse y pedir, ¿no? De reclamar. Claro. Han hecho de su práctica social el tema del trabajo cotidiano, el rebusque individual y sustentar por ahí los alimentos, ¿no? Inclusive han sido críticos de los que recibían ayuda del Estado, muchos de ellos, y ahora sí, claramente, sí. Le da mucha vergüenza, digamos, ¿no? Eso ya lo veía en algunos lugares antes de la pandemia en el interior, ¿no? Uh-huh. En el interior de la provincia de Buenos Aires, no solo en el conurbano. Cuando empezaron a quedarse sin trabajo porque se acabaron las changas antes de la pandemia, también ya había pocas changas, sobre todo en la administración anterior hubo una situación muy difícil. Entonces, lo conversaba con muchos intendentes que me dicen, porque se conocen todos en los pueblos, dice, yo sé que está pasando una mala situación, pero el tipo le da vergüenza venir acá a pedir, ¿no? Pero el tipo se le acabaron los ingresos, dejó de tener changas. Uh-huh. Y ahora con la pandemia eso directamente se liquidó, porque antes si eran pocas, ahora quedó en nada. Entonces después hay profesionales que están, yo soy abogado,
conozco una parte de ese sector, por lo menos tengo vínculos y trabajo, ¿no? También lo estamos pasando. Tenemos una situación difícil. Bueno, ahora hay un préstamo para sin interés, pero bueno, es un préstamo, hay que pagarlo después y hay que gestionarlo, porque yo creo que el gobierno en lo sanitario ha dado una respuesta adecuada, una respuesta sobre todo con el tema de la pandemia, con la cuarentena, ¿no? Con anticipación, eso fue, digamos, un criterio acertado. El punto ahora es que las medidas económicas todavía no impactan, son muy tibias, ¿no? No terminan de llegar, o sea, para las empresas los préstamos no terminaron de salir nunca. Ahora, bueno, parece que van a andar porque van a pagar los salarios directamente del Estado. Claro. Pero pasó el tema que ya pasamos más de un mes. O sea, sí, parece espalda para bancar un mes y pico. Parece una reacción tardía, ¿no? Estamos charlando con Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur. Jorge, usted, desde su perspectiva, la contención de estas realidades, estas historias de vida que usted describía y tantas otras que venimos escuchando y reflejando en el programa, ¿hoy los intendentes alcanzan a contener este deterioro social como usted describía? No, ellos solos no. Y están apoyándose en las organizaciones sociales, en la iglesia, en todas las entidades, otras un fin de entidades intermedias que a su manera dan las respuestas. Bueno, las escuelas, ni que hablar, la cantidad de docentes que están abocados también a esta tarea. Bueno, hay mucha gente, ¿no? Y el otro veto que por ahí no mencioné antes es el tema de los precios. Sobre todo los alimentos frescos, la verdura, se han disparado tremendamente. La verdad que es una vergüenza que en estas circunstancias hay alguien que no es que quiera ganar, porque me parece lógico, el que se dedica al comercio y ese empresario, la ganancia la quiere tener. El punto que en estas circunstancias quiere tener ganancias extraordinarias, ¿no? Entonces, nosotros hay mucho relevamiento de precios y la verdad que los precios que nos aparecen ahí son tremendas, las diferencias que hay respecto a diciembre, ¿no? Ha habido aumentos grandísimos y respecto al último mes también. Entonces, ese es el otro dato, porque, digamos, en algunos sectores de los más humildes ha llegado el bono, ha llegado para otros el ingreso familiar extraordinaria, empieza recién a llegar, vino en cámara lenta y empezaron a cobrar recién algunos. Pero además el problema es que durante este tiempo el tema de los alimentos se comió una parte de esos ingresos. Entonces, ese es otro dato que hay que tener en cuenta. Así que bueno, en esto estamos todos en el barco, los intendentes y de distintos signos. Estamos en esto, se acabaron las diferencias y me parece bien. Yo algo que quiero rescatar de esta circunstancia es la foto de Alberto Fernández con Rodríguez Larreta y Kicillof y después con todos los gobernadores, porque también es un ejemplo mirando hacia adelante. Tenemos que tratar de cuidar esto porque hay muchos temas, no solo la pandemia, que se podrían resolver con política de Estado que nos pusiéramos todos de acuerdo. Y eso no implica que no tengamos diferencias, pero hay cosas que podemos ponernos de acuerdo para dar un piso de avances al país y no que cada vez que entra uno deshace lo que hace el otro, ¿no? Jorge, finalmente le pregunto, venimos hablando mucho y condenando incluso esta mesa de expertos que asesora en temas sanitarios al gobierno. Tenemos un gran interrogante sobre una mesa para atender la cuestión económica. ¿Tendrá que haber también un gabinete en lo social o consejo asesor en materia económica, el Consejo Económico y Social, tendría que finalmente activarse para aportar soluciones más allá de lo sanitario? Empezó a funcionar ahora, ¿no? Y la verdad que, todavía empezó cuando ya lleva bastante avanzada la situación social agravándose. Y el problema es a veces la falta de ejecución de determinadas cosas. Ojalá que yo creo que con esto y siempre el asesoramiento de quienes entienden el tema siempre es importante, pero las organizaciones sociales tienen mucha y vasta experiencia. Daniel Arroyo tiene experiencia, otros que seguramente trabajan con él, como es Agustín Salvia de la UCA también. Hay mucha gente que tiene experiencia, que todos podemos construir propuestas que nos permitan, pero después hay que ejecutarlas, y hay que ejecutarlas sin sectarismo, con lo que hablaba antes, ¿no? Porque las fotos se las sacan todos, pero después, a veces,
no terminan de articularse estas cosas, ¿no? Y cuando baja un programa, uno trata de sacarle provecho en beneficio de determinada organización, y acá hay que entender que el vecino es el vecino, no puede estar sujeto a las mezquindades que tiene el sector político, ¿no? Claro. La última, Jorge, y usted lo tocaba el tema un poco por arriba al principio, la cuestión de la traba en la entrega de alimentos a partir del escándalo de corrupción en el Ministerio de Desarrollo, o sobreprecios, no sé como quiera decirle. ¿Cuándo le prometieron a ustedes que se va a normalizar la entrega de bolsones de comida a las organizaciones, o si todavía no tienen precisiones? Mira, ahora nos dijeron que por lo menos va a llevar 10 días, pero la verdad es que es un grado de inconsciencia total. 10 días sin comida para los comedores. Sí, sin volver a entregar mercadería, y en muchos lugares se agotan. En algunos lugares, bueno, la fueron administrando. Estamos pidiendo donaciones. Hay gente que en estas circunstancias colabora y que no es el Estado. Hay vecinos que colaboran. Claro. Así te voy a decir, como algunos hacen negocios, hay otros que dan una mano, ¿no? Uh-huh. Carnicerías, algunos pequeños mercados también, hay algunos que dan una mano. Con eso estamos zafando, ¿viste? Y hay donaciones también, inclusive de dinero, ¿no? Que hay gente que en estas circunstancias confió, nos conoce y ha confiado, y entonces bueno, con eso, pero 10 días no se sostiene, digamos, no se sostiene. Por eso yo digo, está todo bien el tema de la transparencia, pero del otro lado el que, digamos, el que no tiene para comer, está en un problema, ¿no? Y digo, sería bueno que también tomen la contracara de esto. Yo estoy de acuerdo, no se tiene que pagar sobreprecio, pero el problema de sobreprecios no son de estos meses. Lleva décadas el problema de los sobreprecios. Claro, sí, sin duda. Entonces, Sí. lo van a Está enquistado en el poder. en el marco que hay la mayor necesidad de la gente. Entonces, yo me pregunto si cuando uno va a comprar, muchos de los que van a comprar los alimentos cotidianamente, cualquier persona del sector medio o clase mediante, cuando va a comprar alimentos, ¿cuánto sobreprecio paga con el verdulero y el almacenero? ¿Qué hace? ¿No compra y deja a sus hijos sin comer? El problema que tenemos es que los sectores humildes los condenan a que no lleve la comida. Entonces, a mí me parece que lo teórico es una cosa y lo concreto es otra, ¿no? Y le vuelvo a decir, Jorge, el gobierno, no soy oficialista, no defiendo nada de... No, está claro, por eso también nos interesaba escuchar su voz. Jorge, le agradezco la comunicación. Al contrario, el agradecido soy yo, que tengan buenas tardes, un gusto. Y hasta cualquier momento, gracias igualmente. El secretario general de la Organización Libres del Sur, Jorge Ceballos.